Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre. Continuamos en esta edición del Catecismo, pasamos del punto 66 al 67, aunque luego volveremos a él porque hemos dejado algo sin explicar todavía. En el 67 se está todavía explicitando más el tema del que estamos hablando hoy. Dice, a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, sensus fidelium, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Bueno, aquí se explica con más detalle, entonces, cuál es la aportación de las revelaciones privadas. Pues es una aportación también, obviamente es importante. Es una aportación importante. Porque aquí dice que lo que hacen es, en una época determinada, en una circunstancia determinada de la historia, están acercando pues una parte de la revelación de Jesucristo que ya fue predicada por Cristo, pues la traen a la actualidad, la subrayan y suponen un consuelo. Por ejemplo, las apariciones de la Virgen al indio Juan Diego, a San Juan Diego, perdón, al beato Juan Diego. Esas apariciones de la Virgen tienen lugar en un momento clave, un momento clave en que los indios, todos los indígenas, están un poco perplejos porque, claro, ha llegado la conquista de América y ven llegar allí pues unos hombres montados en caballos que ellos ni siquiera conocían el caballo ni el burro. Bueno, pues la verdad es que, claro, se quedan ellos totalmente obnubilados ante aquellos conquistadores que llegan con armaduras, y al mismo tiempo, junto con esos conquistadores, llegan unos frailes muy humildes, vestidos con una tosca tela, etcétera, que les predican una fe cristiana. El ejemplo de vida pobre y austera y penitente de esos frailes, la verdad es que les atrae a los indígenas, pero al mismo tiempo están aturdidos porque para ellos es un cambio tan fuerte. En ese momento la Virgen María tiene la intuición de aparecerse, de tener una revelación privada con ese indio Juan Diego. Y entonces, pues los indígenas, al ver que la Virgen María les habla a ellos directamente, confían y se abren plenamente, ¿no?, a la predicación. Y fue providencial, ¿no?, esas apariciones de la Virgen de Guadalupe, porque es que hicieron que hubiese esa especie de conexión, o sea, un signo del amor del Señor y del amor de su madre a los indígenas. O sea, y eso, por ejemplo, y podríamos poner más casos, ¿no? El caso de la Virgen de Fátima, fijaros lo que supuso en cuanto a sus promesas de que después de que el comunismo arrebatase la fe, al final el corazón inmaculado triunfaría, la promesa de que la consagración al corazón de Cristo cambiaría las cosas. Bueno, es impresionante. Es impresionante cómo en ese momento en el que el siglo XX en Europa el comunismo pues pudo llegar a ser una auténtica fiera, que a la mitad del mundo pues le impuso por las armas un ateísmo científico y militante, pues tuvo la Virgen María ese consuelo. O lo mismo la Virgen María en Fátima después de la Revolución Francesa, etcétera. Bueno, o sea que también tenemos que entender que las revelaciones privadas, aunque no formen parte del depósito de la fe, repito, y aunque no sea algo dogmático el creer en ellas, no forma parte del dogma católico el creer en esas revelaciones privadas, sin embargo, es verdad que han sido providenciales y que en esa estrategia que el Señor y su Madre han tenido de tener esas revelaciones privadas nos han ayudado y son un signo de su cercanía, de su amor. O sea, Dios no queda quieto, sino que suscita santos, suscita carismas, etcétera, y también
en momentos determinantes de la historia, pues lleva a cabo revelaciones privadas, pues ¿para qué? Para confortarnos, para subrayar aspectos del Evangelio que están quedando en el olvido, etcétera. Pero, como bien dice aquí, no se trata de que un mensaje del Señor o de la Virgen vengan a completar o a decirte algo que no te dijo antes, no. Está todo dicho en el Evangelio, está todo dicho en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. Bueno, vamos al punto anterior, que teníamos algo por completar, y dice, o sea, la revelación pública está terminada, está acabada. Pero dice, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Es decir, esa frase de San Juan de la Cruz, ¿no? Que el Padre pronunció una palabra y luego se quedó mudo. Esa palabra es Jesucristo, ¿no? Y después de Jesucristo ya no nos dice más. Bien, esa palabra es cierta, pero no en el sentido de revelación pública. Después de Jesucristo no pretendas que vengan más revelaciones, revelación pública. Pero sí es verdad que Dios sigue hablando a través de su Iglesia para explicitar esa palabra. No para decir más palabras, pero sí para explicitarla, sí para hacerla comprensiva, sí para hacerla actual. Entonces, ¿os acordáis de ese pasaje del Evangelio de San Juan, cuando el Señor está ya a punto de subir, está anunciando su ascensión a los cielos? Jesús dice, os enviaré el Espíritu Santo. Él llevará a su plenitud todo lo que os he revelado. Es decir, hay un crecimiento no en el contenido de la revelación, sino en su comprensión progresiva. Vamos poco a poco, y según pasan los siglos, teniendo un crecimiento en la comprensión del mensaje de Jesucristo. De manera, fijaros que ahora, pues en el siglo XXI, tenemos un grado de comprensión de quién es Jesucristo y de su palabra y de su mensaje superior al que se tuvo en el siglo II, en el siglo III. Igual esto puede extrañar a alguien, hombre, pero aquellos estaban más cerca de Jesús. Sí, estaban más cerca históricamente, incluso geográficamente. Pero nosotros tenemos un grado de conocimiento superior de Jesucristo, incluso que el que tuvieron los discípulos que le escucharon predicar en el sermón de las bienaventuranzas. Ellos todavía no habían tenido la suerte que hemos tenido nosotros de ver cómo la Iglesia ha explicitado lo que ya está en la palabra de Dios. Por ejemplo, pues la comprensión de que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, el hecho de que tenga esas dos naturalezas en una sola persona, pues tantas cosas que vamos comprendiendo según las vamos también formulando frente a herejías, frente a errores. La Iglesia ha ido reflexionando en lo que Jesucristo nos dijo. Entonces, la revelación está, dice, acabada, pero no totalmente explicitada. Vamos explicitando más las cosas. Que si os fijáis, también nos pasa un poco a todos nosotros esto, ¿no? De pequeños aprendimos un catecismo, y yo creo que muchos de los oyentes aprendieron un catecismo bien aprendido, pero ahora se dan cuenta que recibiendo una buena catequesis, pues se va explicitando más. No en el sentido de que ahora escuchen cosas que antes no oyeron, no, sino en el sentido de que vamos explicitando, vamos teniendo más capacidad para comprender lo que aprendimos en el catecismo. Bueno, pues algo así pasa también con lo que la Iglesia supone que a través de la acción del Espíritu Santo va explicitando la revelación concluida y acabada con la ascensión de Jesucristo a los cielos y el envío del Espíritu Santo. Bueno, como veis, pues este tema que hoy hemos explicado es un tema delicado, que comprenderlo bien ayuda mucho a tener una espiritualidad equilibrada. Porque, por ejemplo, suele ser un signo de desequilibrio. Hay bastantes signos de desequilibrio. Uno suele ser el que uno le dé más importancia a las revelaciones privadas que a la revelación pública. Eso es una espiritualidad desequilibrada.
que alguien le dé mucha más importancia y mucho más tiempo en su vida, ¿no? Pues a leer unas revelaciones privadas que la palabra de Dios. Eso no es normal. Pero también hay desequilibrios por el lado contrario. Los desequilibrios de quien no acepta la posibilidad de que Dios pueda revelarse privadamente. Oye, tampoco te pasas al lado contrario, porque ¿quién somos nosotros para decirle a Dios que no puede enviar a la Madre de Jesús, pues como le envió en México al indio Juan Diego, o a Santa Bernardita en Lourdes? O sea, ¿quién somos nosotros para decir que no? Una cosa es que la Iglesia no nos obligue, ¿no?, a creer las revelaciones privadas, pero otra cosa es que tengamos por sistema pues una oposición, ¿no?, pues a la misma posibilidad de esa explicitación, ¿eh? O sea, que hay que tener una espiritualidad equilibrada. De lo contrario, pues esto suele tener consecuencias, ¿no? Si no se tiene este debido equilibrio, suele tener consecuencias para una espiritualidad madura. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.